Buen día, mi nombre es Jonathan Treviño y en esta presentación les voy a hablar sobre espacios límites y un poco sobre cubiertas en estos espacios límites. Para hablar sobre espacios límites, lo primero que les tengo que definir es qué es un filtro en un filtro de X. Entonces tomo un conjunto X y defino un filtro como una subcolección del potencia, que es no vacía, que además cumple ser cerrada sobre superconjuntos, cerrada sobre intersecciones, cerrada sobre superconjuntos y que no tiene el vacío. En particular, esto suele llamarse un filtro propio, pero en este caso lo vamos a llamar filtro. Algunos ejemplos de filtro es el filtro generado por un subconjunto A de X, que son todos los juntos que están por arriba de A. Y si sabemos un poquito de espacios topológicos, pues el filtro de vecindades es en efecto un filtro. También necesito definir cómo es la imagen de un filtro. Para ello me tomo una función f, un filtro de x, f también, f mayúscula, f virguleado, y yo digo que la imagen del filtro por f es todos los subconjuntos de y, tal que existe un elemento del filtro que al aplicarle la imagen está por debajo de este elemento. Entonces, para trabajar sobre espacios límites, un espacio límite es un constructo topológico. Un constructo topológico no es más que una categoría cuyos objetos son conjuntos con una estructura y los morfismos son funciones que preservan esa estructura. Además cumplen otras propiedades, pero son muy técnicas y no nos vamos a meter en eso ahorita. Lo que sí es que el espacio límite o la estructura límite es un constructo topológico. Y para ello tomamos un conjunto X, una función lambda que va de X al potencia, y llamamos a esta lambda estructura límite y al par ordenado espacio límite si tenemos que el filtro generado por X está en lambda de X. Si tenemos dos elementos en lambda de X, entonces su intersección también está. Y si tenemos un filtro más fino que alguno que esté en lambda, pues también está en lambda. El ejemplo claro es tomar un espacio topológico y este induce un espacio límite a partir de la convergencia de su filtro de vecindades. Para mencionar más ejemplos, les voy a definir también el filtro de vecindades, pero ahora en espacios límites, que este es la convergencia de todos los filtros que convergen a X. Ahora, yo tengo un espacio límite que vamos a llamar pretopológico si el filtro de vecindades converge a X. Estos espacios pretopológicos ya los hemos estudiado, los estudió Riser en el 2021, y él usa la notación que se llama espacios de cerradura. Un ejemplo de este son el filtro generado o los filtros que convergen son aquellos filtros contenidos en este donde es el conjunto, el filtro generado por el conjunto de aquellos puntos que están a distancia a lo más R de el punto donde van a converger. Ese de ahí es un espacio pretopológico, es un espacio de cerradura. También podemos definir un espacio de Choquet o pseudotopológico como aquellos donde los filtros convergen siempre que sus ultrafiltros convergen, o todos los ultrafiltros contenidos convergen. Es fácil ver a partir de las definiciones que si tengo espacios límites, estos contienen a los espacios de Choquet, que a su vez contienen a los espacios pretopológicos, y rápidamente podemos ver que contienen a los espacios topológicos. Un ejemplo de un espacio de Choquet que no sea pretopológico es tomar a los reales, tomamos un R mayor que 0 y decimos que los únicos filtros que convergen son aquellos finitos, donde la distancia entre los generadores o generados por un conjunto finito que tienen distancia a lo más R de estos puntos. Es fácil ver que es un espacio límite porque el filtro generado por X converge a X, la intersección pues va a ser una cantidad finita
Los más finos, pues va a tener al menos la colección de más fina. Y es de Choquet porque los únicos ultrafiltros contenidos aquí, pues son precisamente generados por menos cantidad, generados por un solo elemento, de hecho. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo es la continuidad en espacios límites. Entonces, yo tomo dos espacios límites, tomo una función de x a y, y vamos a decir que f es continua si tomamos un filtro que converge a x y la imagen de ese filtro converge a la imagen del punto donde converge. Y vamos a llamarlo homomorfismo si es una función biyectiva tal que es continua y su inversa también es continua. Ahora, una cosa análoga a sistemas cubrientes o una cubriente abierta son los sistemas locales cubrientes. Y decimos que C es un sistema local cubriente de X en X si C intersectado con un filtro es no vacío para cualquier filtro en X. Y diremos que C es un sistema local cubriente de X si lo es para toda X en X. Es claro que si tomamos un espacio límite que viene de un espacio topológico, entonces una cubierta abierta es un sistema local cubriente. Entonces nada más estamos generalizando cubierta abierta para espacios límites. Ahora vamos a dedicarnos a definir mapeos cubrientes. Vamos a tomar algo muy parecido a la definición que da Riser en 2021, que es, yo tengo una función de E a B que es sobre y continua entre espacios límites. Y tomo un U subconjunto de B. Tomo otro F espacio límite y Q1 que es la proyección de U cruz F en U. Y vamos a llamar a un homomorfismo phi que va de P inverso a U cruz F, una trivialización de P sobre U, si tenemos que Q1 aplicado a phi es igual a P. Cuando ese phi existe, P es llamado trivial sobre U. Y decimos que P es localmente trivial si existe un sistema cubriente o un sistema local cubriente U de B, tal que P es trivial sobre U para todos los elementos de U. Y a partir de esto podemos definir lo que es un mapeo cubriente, que no es más que un mapeo localmente trivial, que para cualquier elemento de B, su imagen inversa es discreto en el subespacio. Para definir discreto podemos definir que es abierto y que es cerrado, pero nos podemos conformar con decir que el único filtro que converge es el que tiene un solo punto. Y es, por supuesto, a donde converge, ¿no? Con esto podemos cerrar, ya tenemos mapeos cubrientes, pero quiero ir un poquito más allá y definirles conexidad, definirles lo que es localmente conexo y dar un resultado que sale en Spanner para espacios topológicos que va a servir para estas definiciones de conexidad y localmente conexo. Entonces, voy a definir una base de un sistema localmente cubriente de X en X si para todo filtro H en X existe un filtro más grueso F en X, tal que para todo elemento de A en el filtro existe un B contenido en A, tal que B es tanto elemento de la base como del filtro. Y podemos tomar como ejemplo a R con su topología estándar y una base es lo que esperaríamos. Una base en X es tomarlo un poquito más grande, sumarle 1 y restarle 1, sumarle 1 y restarle 1/2, sumarle 1 y restarle 1/3, eso va a ser una base. Con esto podemos definir ahorita localmente conexo. Entonces primero definimos qué es no conexo. Decimos que X no es conexo si existen A y B disjuntos, cuya unión es todo X, y A y B es un sistema local cubriente.
X es conexo en caso contrario. Observe que esta definición, si la bajamos a espacios topológicos, es igual a que A sea cerrado y abierto y que B sea cerrado y abierto. Llenamos a A de varios vecindades y a B de varias vecindades. Llamamos a C una componente conexa de X si C es conexo en la estructura del subespacio, y si tenemos un conexo más grande, tiene que ser exactamente C. Y decimos que X es localmente conexo si existe una base de un sistema local cubriente en X, tal que todos los elementos de B de X es conexo. Y el resultado que tenemos es que B es un espacio, si tenemos B un espacio límite localmente conexo, una función continua P es un mapeo cubriente, si solo si es un mapeo cubriente en la restricción de P inverso para cada componente conexa en C de B. Tenemos un poquito más de resultados que no vamos a ver por cuestión de tiempo, pero esto es lo que tenía que decirles sobre esto. Después vamos a sacar un preprint para hablar de más cosas sobre esto. De hecho, podemos hablar de una cubriente universal. Pero por el momento va a ser todo.